Continuamos con la Noche Iberoamericana de los Investigadores. En esta ocasión vamos a recibir a la investigadora Rosmarie Franco. Ella es bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, específicamente la Facultad de Ciencias Químicas. Tiene una maestría en microbiología molecular por la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Cursa actualmente un doctorado en biología celular y molecular en la Universidad Fiocruz de Brasil. Actualmente se desempeña como bioquímica del Departamento de Tuberculosis del Laboratorio Central de Salud Pública. Es responsable efectivamente de las técnicas moleculares y de la Red Nacional de Laboratorios de GenExpert y tiene como áreas de interés el Mycobacterium tuberculosis y micobacterias atípicas. Ella nos ha presentado una investigación cuyo título es La caracterización molecular de especies de micobacterias atípicas aisladas de pacientes con infección pulmonar y extrapulmonar en el Laboratorio Central de Salud Pública. El trabajo da cuenta de que coincide en general con las publicaciones regionales en cuanto a que las especies más frecuentemente aisladas y con infección con VIH, ¿verdad? Las mismas, digamos, están asociadas con algunos patrones típicos, ¿verdad?, que involucran y conciernen también la edad, el sexo, pero no existe un consenso general de relación con las variables, ¿verdad?, demográficas en las publicaciones. El título de esta investigación, tal como lo dijeron, es Caracterización molecular de especies de micobacterias atípicas aisladas en el Laboratorio Central de Salud Pública. El contexto en el cual se desarrolló esta investigación involucra a tres componentes fuertemente interrelacionados. En primer lugar, el proyecto FOSEM, que tuvo su lanzamiento en la institución en el año 2013, que proponía llevar adelante investigaciones en la institución y junto con el Laboratorio Central, que tiene como misión y visión institucionales, promover proyectos y técnicas diagnósticas para satisfacer las necesidades de la población nacional desde el punto de vista de salud pública. Y también los objetivos profesionales, ya que un objetivo profesional siempre es seguir formándose para poder entregar el conocimiento adquirido en beneficio de la salud pública. Los tres componentes tienen una misma dirección, es avanzar hacia adelante para el bien de toda la comunidad. La Red Nacional de Laboratorios DTV, en aquel momento cuando se desarrolló esta investigación que incluye aislamientos del 2010 al 2013, estaba constituida por una red de baciloscopías con 131 servicios habilitados en el país. También la red de cultivo constituida por 14 laboratorios y podemos ver en la presentación en qué regiones sanitarias se encontraban ubicados todos estos servicios. Para esta investigación, la red de cultivo proveyó todos los aislamientos que fueron estudiados. Quiero destacar que en cuanto a la denominación, hay varias maneras de nombrar a estas micobacterias. Por ejemplo, micobacterias ambientales, porque son ambientales, están distribuidas en el suelo, en el aire, en el agua. También micobacterias no tuberculosas, que no es del todo correcto porque el término tuberculosas hace referencia a lesiones tuberculosas en pulmón que las atípicas, igual que Mycobacterium tuberculosis, pueden producir. Otra denominación es micobacterias no Mycobacterium tuberculosis, porque son especies diferentes a esta. También micobacterias no tuberculosis, que desde el punto de vista de la nomenclatura no es correcto. Micobacterias oportunistas, porque no son patógenas estrictas como las especies lepra y tuberculosis. Y micobacterias atípicas por ser diferentes de la especie tipo, que es Mycobacterium tuberculosis. Las dos denominaciones en negrita, no-MT y atípicas, son las más correctas. ¿Cuál es el mecanismo de infección de estas micobacterias? Se postula que por inhalación, igual que el Mycobacterium tuberculosis, por ingestión digestiva que produce linfadenitis en niños y forma diseminada en pacientes con SIDA, y por lesión en piel o tejidos blandos, y justamente así se dan infecciones
por tratamientos estéticos, muchos casos hoy en día. El diagnóstico no es fácil. Se puede dar la enfermedad extrapulmonar en la cual se sopesan criterios clínicos y bacteriológicos, y la enfermedad pulmonar, que es más difícil de diagnosticar porque se tiene que descartar contaminación o colonización. Además, deben excluirse otros patógenos importantes para definir a la micobacteria atípica como patógena. Aquí tenemos varios casos clínicos de micobacteriosis en los cuales podemos ver en la primera fotografía donde hay una lesión en cara, es el caso de Mycobacterium fortuitum aislado por un tratamiento de acupuntura. En el segundo caso es una laringe infectada con un Mycobacterium abscessus. En el tercero, en el ojo, es Mycobacterium chelone, el involucrado. En el cuarto caso, en la mano, Mycobacterium marinum. En el quinto, en pulmón, Mycobacterium avium. En el sexto caso, en paladar, Mycobacterium intracelulare. Y por último, Mycobacterium chelone en una mujer que recibió un tratamiento estético. ¿Qué factores influyen en el aumento de la incidencia? Son varios. Por ejemplo, los países con baja prevalencia de Mycobacterium tuberculosis tienen más casos de micobacteriosis. La mayor eficiencia de los laboratorios que tienen técnicas diagnósticas cada vez más avanzadas para poder aislar e identificar a estas micobacterias. La llegada de la epidemia VIH-Sida, que produce inmunodepresión, también permitió la aparición de estas micobacterias como patógenas. La mayor sobrevida de pacientes con enfermedades debilitantes como cáncer, diabetes, trasplantes, corticosteroides y enfermedades autoinmunes. También los procesos quirúrgicos, terapias alternativas y estéticas, como mencioné, como la mesoterapia. Los adultos mayores tienen mayor prevalencia y tenemos que tener en cuenta que todos estos factores llevan a que sea una patología emergente y desatendida. Yendo ya al objetivo general y a los objetivos específicos de esta investigación, el general consiste en identificar por métodos moleculares la especie de las micobacterias involucradas con infecciones, y a los específicos aplicando la técnica molecular PRA-HSP65 y la secuenciación de los genes 16S-RNA ribosómico, gen HSP65 y RPO beta. También determinar la frecuencia de las especies según sexo, edad y coinfección por VIH, determinar la distribución porcentual según el origen de las muestras, establecer frecuencia general de las especies y comparar la frecuencia de aislamiento con lo publicado en nuestra región. Yendo ya a la metodología, puedo compartir con ustedes que la primera parte, que corresponde al PRA-HSP65, fue realizada en el laboratorio central y consistió en la amplificación del gen HSP65, la digestión con enzimas de restricción BCTE2 y JE3 y la interpretación de los resultados con el uso del algoritmo disponible en la web. En cuanto a la secuenciación para la identificación de los 3 genes mencionados, la primera y última parte se llevaron adelante en el laboratorio central, consistiendo en la extracción y amplificación de los genes blancos. Fue enviado amplificado al servicio de MacroGene Corea y los resultados fueron nuevamente remitidos al laboratorio central, donde fueron interpretados para poder definir la frecuencia de aislamiento de estas micobacterias. En cuanto a los resultados, teniendo en cuenta la frecuencia de aislamiento según categoría de edad y sexo de los pacientes, se obtuvo que la mayoría de los infectados correspondían a adultos jóvenes y en cuanto al sexo, al sexo masculino. Con respecto al factor de riesgo de los pacientes que conviven con el virus del SIDA, la frecuencia se encontró que era del 12% de estos pacientes tenían VIH y también una micobacteriosis. Quiero destacar en este grupo de pacientes que la especie más frecuentemente aislada correspondía a Mycobacterium avium, en más del 60%. En cuanto a la frecuencia de aislamiento de especies, las 4 prevalentes fueron Mycobacterium avium,
Mycobacterium intracellular, Mycobacterium fortuitum y abscessus. Estas 4 juntas abarcaban casi el 80% de los aislamientos. Las demás especies encontradas también son especies que se publica que tienen relación con la micobacteriosis, como Kansasi, Smegmatis, por ejemplo. En cuanto a la discusión, hay que destacar que la ausencia de datos declarados en las fichas epidemiológicas, quiero recordar que esta es una investigación que involucró años 2010 a 2013, no podían permitir analizar correctamente los resultados. Por ejemplo, en la declaración de los pacientes PBBS que conviven con el virus del SIDA, solamente un 12% lo declaraban. El resto no sabemos si realmente no tenían esta infección VIH o realmente no declaraban esta situación. También llamaba la atención en cuanto a la edad. El 21% de las fichas no declaraban la edad de los pacientes. Debido también a la falta de datos clínico-epidemiológicos, no se pudo determinar qué casos correspondían a la colonización o contaminación. En esta investigación, el 80%, un poco más, de las muestras eran de origen pulmonar. Sin embargo, no contábamos con los datos para poder definir de ese grupo cuáles correspondían a una infección, mejor dicho, no correspondían a una infección y sí correspondían a una colonización o contaminación. Esto sí se descarta más en muestras extrapulmonares, donde un aislamiento ya relaciona fuertemente con la patología. Por otra parte, en los resultados decía que la edad más frecuentemente aislada era la de adultos jóvenes y sexo masculino. Sin embargo, si se hace una revisión de las publicaciones, se puede ver que hay mucha variabilidad en cuanto a esto, es decir, que no hay una relación directa entre la edad o el sexo y la micobacteriosis. Es más, los extremos de las edades, es decir, los niños pequeños y los adultos mayores, por tener un sistema inmunológico más inmaduro en el primer caso, más desgastado en el segundo, tienen una mayor frecuencia de aislamiento porque tienen una mayor predisposición. En cuanto a las conclusiones, ya las mencioné brevemente anteriormente, se observa una ligera prevalencia en la adultez joven y mayor prevalencia en hombres, y un 12% son pacientes que conviven con el virus del SIDA. La mayoría de los aislamientos son de origen pulmonar, más del 80%, y las especies mayoritariamente aisladas en este estudio fueron Mycobacterium intracellular, Mycobacterium avium, además de Mycobacterium abscessus y Mycobacterium fortuitum. Las especies mayoritariamente aisladas coinciden con lo reportado en la región. Como aporte a esta investigación, también quiero destacar que permitió la implementación en una institución de salud pública como Laboratorio Central de Salud Pública de la técnica PRA-HCP 65, que permitió dar respuesta a los pacientes que no tenían hasta el momento en el Ministerio de Salud la opción de tener un diagnóstico con la especie involucrada en casos de micobacteriosis. También tengo que resaltar que sí había una institución en el Ministerio de Educación que tenía datos con respecto a estas micobacterias, pero la ventaja del Laboratorio Central de Salud Pública es que es un universo con datos en mayor número, porque como habrán visto en el mapa del país, todas las regiones, las 18 regiones sanitarias enviaban aislamientos, por lo tanto es un estudio de amplia cobertura. Y para terminar, quiero concluir con esta reflexión. Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo, porque cada proyecto de investigación, cada resultado que se obtiene y los beneficios de ellos realmente tienen a muchas personas trabajando detrás, un equipo de trabajo que cada uno con su trabajo, con su responsabilidad, está logrando que se lleguen a estos
trabajos de investigación y que se puedan publicar y compartir con la población general y también con la comunidad de investigadores. Muchas gracias.